Muy bien, en este video vamos a ver qué son las coordenadas para los vectores en dos dimensiones y cuáles son los dos tipos más facilitos de las coordenadas. Como ya sabemos, son las rectangulares y las polares. Entonces, aquí tenemos en verde el ejemplo para las rectangulares y en azul tenemos el ejemplo para las polares. Son dos vectores cualesquiera, para no pensar que son los mismos, los voy a llamar distinto. El vector verde se llama v, vector v, y el vector azul se llama vector u. Entonces, si yo quiero conocer cuáles son las coordenadas rectangulares del vector verde, lo que voy a hacer es fijarme en dónde termina aquí este vector, y voy a trazar una línea vertical. Esta línea vertical, y voy a ver en dónde cruza con el eje de las X, y a esta le voy a llamar Vx. Esta es la componente del vector v en el eje de las X, o Vx simplemente. Si trazo una línea horizontal paralela al eje X que cruza, bueno, yo me voy a fijar en dónde cruza con el eje de las Y, a esta la voy a llamar Vy. Y es una forma en cómo voy a poder representar al vector v a través de sus componentes vx y componente vy. Este vector lo voy a poner entre paréntesis y va a ser vx, siempre vamos a poner la x primero y después la y, vy. Con esto ya tenemos expresado al vector en coordenadas rectangulares. El nombre es bastante obvio, se llaman coordenadas rectangulares porque esto que formamos pues es un rectángulo. Este es bastante. Formamos un rectángulo al trazar las líneas verticales y horizontales. Entonces aquí tenemos ángulos de 90 y 90. Por eso es que se llaman coordenadas rectangulares. Por otro lado tenemos en las coordenadas polares. Son otra forma de expresar a los vectores. Son equivalentes, simplemente una nos da una información, otra nos da otra información. Aquí teníamos un rectángulo. Aquí lo que vamos a tener en las coordenadas polares, que para mi gusto también sería correcto llamarla coordenadas circulares. Y vamos a ver por qué. Para dar la información completa de este vector, del vector u, yo necesito a este ángulo y necesito decir directamente cuánto mide este vector desde su inicio hasta su origen. A esta cantidad que estoy dibujando en rojo, que es cuánto mide, si yo le pongo una regla a ese vector y lo mido, a eso le vamos a llamar la magnitud de u. Magnitud. Con estas con estas dos cosas matemáticas que le podemos determinar a este vector, vamos a poder determinarlo por completo, con su ángulo y con su magnitud. Entonces, este vector ahora va a ser el vector u. El vector u, en lugar de ser vx y vy, como en el caso anterior, en lugar de ser ux y uy, será su magnitud, coma, su ángulo. Siempre en este orden. Primero vamos a poner la magnitud y después vamos a poner el ángulo. Como había dicho, estos dos son equivalentes. Podemos pasar de uno a otro. Ahora, estas se llaman coordenadas polares porque forman polos. Los polos seguro los han visto en los mapas o los recordamos por la palabra polo, que quiere decir polo sur, polo norte, quiere decir que se forman círculos, como en los mapas de la Tierra, cuando uno se va a ver el mapa del polo norte o del polo sur, los meridianos ahí más bien no se ven como líneas, sino se ven como círculos. Entonces, son coordenadas polares o coordenadas circulares. Es equivalente. Me parece que decir coordenadas circulares es más obvio porque si yo tengo un vector u, que en este caso mide esta magnitud, yo puedo tener todos los ángulos para los cuales este vector tiene esa magnitud. Entonces puedo dibujar aquí un vector que tiene esa misma magnitud, aquí otro vector que tiene esa misma magnitud, aquí otro vector que tiene la misma y aquí otro. En infinidad de vectores. Lo único que cambia para esa magnitud es el ángulo y eso ya está cambiando el vector, pero se forman círculos. Esencialmente por eso se llaman coordenadas polares o coordenadas circulares.